Hola a todas y todos, los invito a un nuevo capítulo del ciclo de podcast en el marco de los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. Y en esta ocasión nos encontramos con el equipo PRAIS del Servicio de Salud de la región de Magallanes. Nos encontramos con Lidia y con Alejandro. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hola. Buenas, bien, gracias. Es un honor tenerlos en este capítulo y bueno, ¿cómo es la historia? ¿Cómo comienza la historia del PRAIS en Punta Arenas? ¿Y qué experiencias tienen respecto al proceso de instalación de este y sobre todo en tema de la gestión que se fue dando en la región? Bueno, yo me encuentro en el PRAIS hace 15 años, así que la instalación en sí más o menos conozco de acuerdo a la historia, que nos han contado otros colegas. Nace con un equipo súper chiquitito, un equipo muy pequeño, que era un asistente social y un psiquiatra, el doctor Bucosi, que creo que ya participó de esta actividad. Y nace el alero de salud mental, lo que fue también un poco complejo para los mismos usuarios, ya que ellos sentían cierta estigmatización por lo que era venir a atenderse acá donde funciona salud mental. Ya, eso es algo que con el tiempo ha ido cambiando, ya no lo consideran así. Ahora el equipo está mucho más grande, contamos con 10 personas que forman parte del equipo, entre ellos médicos, psiquiatras, psicólogos, podóloga, asistente social, odontóloga, más 2 técnicos en enfermería. Así que el equipo ha ido creciendo. Bien instalado, yo creo, los usuarios bastante conformes con las atenciones que se le entregan. Y el trabajar en el PRAIS es como un cable a tierra también. Es como darse cuenta de algo importante de nuestra historia, que sucedió, que fue cierto. Y que tenemos que tratar de mantener en la memoria de no solo nuestros usuarios, sino que de nuestro país. Sí, pues, bueno, yo soy más nuevito, yo estoy desde el 2017 trabajando para el PRAIS. Y bueno, como dice Lía, claro, es un aterrizaje un poco forzoso a la realidad que implica la violación a los derechos humanos. Yo me formé clínicamente de alguna manera trabajando con infancia vulnerable, que también tiene un peso o una resonancia afectiva bien intensa. Sin embargo, las experiencias emocionales que uno se lleva del trabajo con víctimas de violación a los derechos humanos es muy particular, es difícil. Yo las primeras veces que me enfrenté a relatos de pacientes, efectivamente no estaba totalmente preparado, no sabía en realidad lo que significaba, ¿no? De a poquito uno se va metiendo, va estudiando, va entendiendo la importancia de la labor como de reparación. Cuando aún con lo complejo que es, ¿no? Por lo menos eso me sirvió de haber trabajado en mi infancia, porque uno está acostumbrado un poco a la frustración de que muchas veces el aparato institucional no favorece mucho el trabajo que uno quiere hacer, ¿no? Incluso muchas veces lo entorpece. Entonces uno está entrenado un poquito en que son procesos largos, al menos los de infanto, son procesos de los que uno no ve avances y logros como clínicos tan prontamente, ¿no? Entonces, de alguna manera eso me fue ayudando a estar preparado como para enfrentar esta... Porque la reparación en el fondo no depende solamente de un ejercicio clínico, ¿no? Se requiere de un trabajo institucional mancomunado donde la justicia sea, donde la verdad ocurra, donde la memoria se sostenga, y desde el aparato como estatal uno ve que el ejercicio de memoria es precario, por decir el mínimo. El negacionismo sigue estando en los discursos públicos muy fuerte. Entonces, claro, uno hace un ejercicio clínico que choca con esta realidad que los pacientes van viviendo y que va teniendo un efecto retraumatizante. Entonces, por tanto, hay un ir y venir de estos procesos de reparación.
Pero sí, buscar la tierra es un reconocer una verdad con la profundidad que implica, ¿no? No reconocerlo como solo una verdad histórica, sino con la profundidad clínica de trauma social que tiene. Consultarles que en este periodo que estamos como recordando, o estamos en un contexto de que el PRAIS cumple 30 años, ¿qué les pasa a ustedes con los procesos que han vivido en su territorio? ¿O qué pasa con la memoria en torno a esta cantidad de tiempo? En Punta Arenas, ¿cierto? La región de Magallanes está simbólicamente la isla Dawson, donde ocurrieron, ¿cierto?, violaciones de derechos humanos, y convive directamente con la memoria de la región. ¿Qué les pasa a ustedes como profesionales de un programa que vive y convive con estos relatos y que actualmente están en un proceso de aniversario, por así decirlo, que son 30 años, pero son 30 años de ejercicio, 30 años también de la puesta en marcha de una política pública que muchas veces los usuarios también manifiestan de que no es todo, como decía Alejandro, la reparación es todo un proceso. ¿Qué les pasa a ustedes como profesionales con respecto a eso? Mira, te escuchaba un poco, y esto de los 30 años me genera un interés de lo que implica el aprendizaje, uno como profesional, digamos, ¿no? Como la experiencia que uno va adquiriendo y que uno se lleva. De ahí el aprendizaje como del equipo, ¿no? En términos de ejercicio, como de praxis, digamos. Y bueno, el aprendizaje como institucional, ¿no? Todo esto va acompañado también del desarrollo de conocimientos, del desarrollo de bibliografía. Hace 30 años lo que se sabía de secuelas de violaciones a los derechos humanos no es lo mismo que lo que sabemos hoy día. Entonces, la producción de conocimiento, si bien ha ido ampliándose, creo que desde la política pública, por ejemplo, uno podría pensar que en 30 años ya deberíamos tener alguna política pública que genere conocimiento, que genere investigación, ¿no? Porque somos los clínicos de los PRAIS a lo largo de todo Chile, de alguna manera los que vamos conociendo cierta realidad, ¿no? Ciertas cosas de la secuela. Esto, por ejemplo, lo que tú hablabas de Dawson, hoy día justo me tocaba entrevistar a una persona que después de estar en este campo de concentración está relegado, digamos, ¿no? Por 2 años más. Entonces, como el efecto o las secuelas de la prisión política y la tortura se suman a una relegación que en el fondo está bien invisibilizada como violación a los derechos humanos, los efectos que tiene el haber estado relegado, ¿no? En una residencia con residencias forzadas, en lugares muy pequeños donde estaban muy estigmatizados. Entonces, todas estas experiencias que uno va adquiriendo, ¿no? como clínico en el ejercicio diario, pocos se materializan en una producción de conocimiento, ¿no? Con 30 años, no sé, hay ciertas como fundaciones que están dedicadas a crear conocimiento, ¿no? Donde están psiquiatras, pero desde el aparato público, desde la política pública, creo que tal vez se desaprovechan un poco todas estas porque son experiencias aisladas, ¿no? Lo que yo escuché hoy día, lo que escuché hace 2 semanas, y así van sumando, y hay pocas posibilidades de sistematizar todo este trabajo y generar una producción de conocimiento en el fondo que para 30 años debiéramos tener como un aprendizaje, ¿no? Esperemos que, no sé, para los 40 ya haya algo más concreto y sistematizado respecto de los aprendizajes que hemos tenido en materia de tratamiento de violaciones de los derechos humanos. Y desde el aprendizaje, igual como funcionario, como parte del equipo, te obliga a mantenerte actualizado, te obliga a seguir aprendiendo y meterte también en otros ámbitos, porque como los mismos usuarios lo reconocen, PRAIS es lo que hay en reparación. O sea, para ellos el PRAIS es lo único que se ha hecho en reparación, porque en otros términos hay beneficios en vivienda para los bares, pero son unos puntajes adicionales, no es algo tan tangente como es el programa PRAIS. Entonces ellos recurren a nosotros por muchas otras solicitudes que realmente nosotros nos encontramos atados de manos porque somos salud. Entonces hay que hacerlo entender ellos, y eso nos obliga a nosotros a investigar, a saber más, porque tenemos que estar atentos a qué pasa con educación, qué pasa con vivienda, con muchas otras cosas, porque para ellos
el programa PRICE es reparación y es a donde tienen que asistir a hacer todas sus consultas relacionadas con la reparación para ellos. Ahí, por ejemplo, desde nuestro ejercicio, claro, exige un aprendizaje que nos saca de nuestras áreas, porque hay lenguaje, por ejemplo, el lenguaje jurídico, ¿no? Con las demandas que se están estableciendo, nos obliga un poco a especializarnos también un poco por nuestra cuenta, digamos, ¿no? A voluntad, y porque, bueno, a uno le gusta hacer el trabajo lo mejor que se puede hacer. Pero sí, claro, estos aprendizajes también suponen como una ampliación de la oferta, digamos, porque la demanda no es de salud específica, muchas veces sí, pero también es una demanda que excede lo clínico, lo de salud, y como hablamos, la reparación es un ejercicio integral que supone Exacto. hablar el lenguaje jurídico, que supone hablar el lenguaje institucional, el lenguaje del aparato público, que supone conocer diversas áreas de conocimiento que están acá concentradas netamente en salud. Exacto, no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen cada uno de ustedes, y esto mismo que ustedes lo entienden perfectamente ya que trabajan en el programa, pero ¿qué pasa con el resto de la red asistencial? Ya que la reparación en salud en este caso es el acto, ¿cierto?, en sí de la red en su conjunto. ¿Qué pasa con los colegas que no trabajan directamente en el programa, pero que tienen que relacionarse de una u otra forma con estos temas? ¿Qué experiencia tienen ustedes con eso? A mí, bueno, me han saltado hartas cosas durante estos años trabajando, ¿no? Y tienen que ver un poco con esta relación. Como yo te decía, trabajé en infancia y me encontré con casos, por ejemplo, que yo atendía en infancia, en adolescentes, por ejemplo, con adicciones, y de pronto llego acá y me doy cuenta, comprendo que existe todo este mundo de reparación en derechos humanos, de clínica en derechos humanos. Me doy cuenta que un paciente que atendí cuando a los 15, ahora tiene 18, 19 y es PRICE. Y yo nunca consideré eso ni en mi diagnóstico ni en mi proceso de intervención. Casos que seguramente son una tercera generación, padres que están institucionalizadas por su ejercicio parental, que también son segunda generación. Se pierde de vista el factor PRICE como un factor o la historia de vulneración de derechos, la traumatización, como un factor de intervención, ¿no? Entonces, está fragmentada la red, y el tema de reparación en derechos humanos no logra alcanzar otros aspectos. Con APS algunas cosas uno ha podido hacer, pero siempre también un poco desde la voluntad como del equipo, como de nosotros, más que sea una política pública que esté así destinada y que tengamos los recursos para establecer todas esas redes. Al menos desde mi visión, este trabajo es muy precario aún, incipiente, y depende hasta ahora, al menos acá, de la voluntad que tengamos, ¿no? En realidad hay un desconocimiento importante en lo que tiene que ver con la red, con lo que realmente significa para un usuario para una persona ser PRICE. Yo, al igual que Alejandro, en mis inicios también trabajé en infancia. Bueno, han sido los mismos casos con los que nos hemos ido encontrando acá. Y claro, yo en mi ejercicio de asistente social preguntaba previsión, todo el antecedente, sabía que era PRICE, pero al entregar el antecedente en una reunión clínica, ponte tú decir que era PRICE, para mí también en ese momento, porque no desconocía, no estaba trabajando acá, para mí también era gratuidad en salud, y no ver el significado que tiene por detrás y de fondo el ser PRICE. Se le da el valor clínico. Claro, el valor que entonces, claro, uno le dice al psicólogo, al resto del equipo, es PRICE, pero ¿qué es? ¿Por qué es importante que sea PRICE? ¿Por qué está ahí? Entonces, en realidad, en la red existe un desconocimiento importante. Y bueno, en eso ahora nosotros postulamos a un proyecto de un curso de derechos humanos para los funcionarios de acá de salud mental. Y lo ganamos, así que ahora se empieza a ejecutar en septiembre. Ah, buenísimo. Tratando de cambiar un poco. Claro. Buenísimo. Bueno, y también la experiencia que tuvimos con Aysén, hablábamos acerca del territorio y de la fragmentación de la población
porque las localidades en esa zona, en Patagonia sobre todo, son muy diversas, ¿cierto? Y están a mucha distancia. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en torno al territorio? Me imagino que ir a Porvenir también ha sido toda una experiencia, o viajar a otro tipo de zonas o localidades. Ese igual es un tema complejo, porque claro, el equipo funciona solamente acá en Punta Arenas. Entonces, hasta hace un tiempo, antes de pandemia, viajábamos cada 2 meses a Puerto Natales, por ejemplo, para ver temas de acreditación, y a Porvenir viajamos 2 veces al año. ¿Ya? Entonces, lo que hace más complejo también para los usuarios que están allá, porque ¿qué es lo que le otorgamos nosotros así? El tema de la acreditación, de la persona que seguramente se le extravió su credencial, pero la atención en sí que tenemos nosotros como equipo en Magallanes, que está acá en Punta Arenas, no se la podemos otorgar a todos los usuarios, como es la atención podológica, por ejemplo, que para ellos es importante, porque hay que considerar que nuestra población, la mayoría es gente de tercera edad, y sobre todo en Puerto Natales, que era una zona agrícola, la mayoría de la gente trabajaba en asentamientos, y en el momento del gobierno militar eso todo fue expropiado. Entonces, gran parte de Puerto Natales es exonerado político, y eso es algo que no se ha considerado más allá. Para temas de tratamientos dentales, nosotros igual vemos la posibilidad de que ellos puedan viajar a atenderse acá con nosotros, pero por el tema del viaje y todo, igual es bastante más engorroso para ellos. Y como te digo, Porvenir no es tanta la población que hay ahora en este momento, Price, pero sí la hay, y con ellos vamos 2 veces al año. Entonces igual el tema de la fragmentación no es menor, porque si bien uno como equipo puede estar preocupado de lo que está pasando con ellos, no le podemos otorgar la atención que se entrega acá en forma centralizada en Punta Arenas. Claramente. Y eso es una demanda que existe por parte de los usuarios. Claramente. Lidia, Alejandro, preguntarles acerca de, bueno, este podcast lo van a escuchar muchas personas y quizás no imaginamos los alcances que tengan a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué le dirían a aquellas personas que lo están escuchando ahora en estos momentos y que están interesados en conocer un poco más respecto a estas temáticas como de violación a derechos humanos y reparación en salud? Y sobre todo en un periodo donde actualmente la temática de violación de derechos humanos vuelve a estar en boga, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a esas personas? Quizás como un mensaje de transmitir que vale toda la pena hacer los esfuerzos necesarios para poder empaparse como de la temática, el tema de derechos humanos lamentablemente tiene un uso mediático a nivel como de significante que ha deteriorado la visión que se puede generar desde ahí, ¿no? Se tiende, quizás maliciosa o no maliciosamente, a tratar de politizar desde los discursos como más de los medios de comunicación. Se maneja también en una superficie, se utiliza con fines muchas veces electorales de una manera también superficial. Entonces hay que desconfiar un poco, yo solo diría que hay que desconfiar y que hay que hacer todo el esfuerzo por necesario para poder conocer de verdad y en profundidad qué implica la temática de derechos humanos, a no confiar en que todas nuestras instituciones tienen un enfoque de derechos humanos transversal, porque eso no es así. Es como decir que todas las instituciones tienen un enfoque de género transversal, que tampoco es así. Está en el papel, seguramente está en las normas técnicas, pero en la práctica diaria y en la realidad material de nuestra praxis no ocurre así, ¿no? Entonces, si hay gente interesada, producto de todo esto que ha venido pasando, quizás desde el 18 de octubre en adelante, que ha puesto el tema de los derechos humanos de nuevo en boga, es a desconfiar de los discursos oficiales en el fondo y sumergirse con quienes saben, buscar hoy día el acceso a la información.
más que nunca una posibilidad que nos abre el mundo de aprender de teoría, de saber qué se está discutiendo en base a trauma transgeneracional, cómo se genera una herida social después de 17 años de dictadura, ¿no? En el fondo, una herida social que es gigante y generacional, digamos, porque 17 años un periodo de tiempo de muchas generaciones, entonces hay ahí una dimensión que no se ve. Entonces, a todos quienes les interese la temática de derechos humanos, primero que nada, desconfiar de los discursos oficiales, de lo que sale en los medios de comunicación y ir a las fuentes y acercarse a la gente que trabaja en derechos humanos también. Cuando el mensaje es el mismo, que se acerquen, por ejemplo, en Magallanes las puertas están abiertas para que la gente venga, conozca, porque los derechos humanos en este momento están siendo un tema muy manoseado, o sea, es marketing, y la idea es que se conozca en profundidad, que se sepa qué es y que se sepa qué fue lo que existió en nuestro país. Y a eso estamos abiertos nosotros completamente a apoyar lo que sea necesario. Necesitamos más gente, sí, ir a los colegios y todas esas cosas, ¿no? Excelente. Falta recursos humanos. Bueno, agradecerles por su tiempo y por traer la experiencia de ustedes a este espacio donde muchas personas van a saber un poquito más respecto a qué han hecho o qué se hace en lugares tan remotos como Punta Arenas. Así que muchas gracias por participar.